bendición del Señor. Me hacen una pregunta sobre un detalle de no saber qué hacer cuando alguien ya está muy grave. Comenzamos con esto. El Señor Jesucristo, cuando vino, comenzó a hacer tanto bien y a sanar toda clase de enfermedades. Y Él encargó que nosotros hagamos lo mismo. Él dijo, vayan, sanen enfermos y echen fuera demonios. En el capítulo 10 de San Mateo, le manda a sus discípulos, a sus apóstoles, que de gracia recibieron, den de gracia. Uno tiene que hacer las oraciones por la gente cuando le pide oración y no andar cobrando por eso, porque el Señor dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Así que la sanidad divina es un bendito regalo que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo para disfrutarlo en cada ocasión que las enfermedades nos acechen, porque está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Entonces, en medio de todo esto, podemos ver que el Señor les dio autoridad en el capítulo 16 de San Marcos, y les dice, vayan por todo el mundo y pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Está mencionando que aún echemos fuera todo espíritu contrario que no sea de Dios, haciendo oración para que la persona reciba liberación espiritual, pero a la vez también la sanidad divina. Eso es lo que está escrito en el capítulo 14 de Santiago, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le son perdonados. Fíjense la bendición. Cuando oramos por los enfermos, suceden dos cosas: sanidad milagrosa y perdón de pecados. ¿Y por qué las dos cosas? Porque Satán, desde que entró a hacernos daño a la raza humana en el jardín del Edén, cuando se dejaron engañar, soltó dos monstruos, dos demonios. Uno es para enfermar a la gente y el otro es para matar, traer muerte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en Capernaum y bajaron entre 4 personas, hicieron un hoyo, un orificio en el techo donde Cristo estaba predicando, y bajaron al enfermo enfrente de él, y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego comenzaron los escribas y fariseos que estaban por ahí nomás mirando para criticar. Le dijeron, ¿cómo puede perdonar pecados? No, eso no les es concedido, sino solo a Dios. Y luego dijo el Señor, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar, dijo al hombre, levántate, toma tu lecho, es la camita donde lo habían bajado entre los 4, y vete a tu casa. Él se levantó, enrolló aquella pequeña camita y se la puso en el hombro. ¿Pero por qué le dijo primero tus pecados te son perdonados? Porque Satán son dos cosas que trajo, condenación y muerte al alma, muerte espiritual y enfermedad. Entonces por eso el Señor está mencionando a través de Santiago que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Dice, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le son perdonados.
Qué precioso saber que hay sanidad y perdón cuando se ora por un enfermo. Entonces, ¿cuál es el punto cumbre donde se hace una oración diferente? Para hacer la oración cumbre, se le llama así, es cuando hay una gravedad en alguien de los nuestros, a lo mejor o alguna enfermedad que les trae un dolor muy terrible, un cáncer o una quebradura o algo que está molestando tanto que es casi insoportable. Entonces, cuando ya hemos orado y no ha venido la sanidad divina, entonces hay que ponerse de acuerdo, los familiares que estén presentes, y decirle al Señor esta oración: Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que hagas tu voluntad. Nosotros quisiéramos que nos sanes a nuestro enfermo, pero también estamos pensando en que si va a estar sufriendo y no va a quedar totalmente liberado para que descanse y lo disfrutemos y Él nos disfrute aquí en la vida, entonces la oración debe ser: Señor, si tu voluntad es que ya es su tiempo y que ya lo quiere recoger, haz una de dos cosas: sánalo para que no sufra y estemos todos contentos, o llévatelo contigo para que deje de sufrir. Y cuando nos ponemos de acuerdo en una oración así, entonces no retenemos tanto al enfermo y sufriendo, sino que como ve que ya dispusimos nosotros para que se haga la voluntad del Todopoderoso, y queremos que haga o una u otra cosa, que no sufra, Señor, sanándolo entonces para que disfrutemos su compañerismo, o llévalo al eterno descanso para que no sufra, Señor. Esa es la oración cumbre, la oración definitiva, en que estemos dispuestos a que Dios haga lo mejor que sea para todos. En este caso, hay mucha gente padeciendo en el sobrellevar al enfermo. Muchas veces se ponen enfermos varios más, hasta el peligro de morir, de tanto sufrimiento que están pasando por estar vigilando al enfermo. Entonces, cuando le decimos que el Señor haga su voluntad, le estamos dando permiso, estamos soltando y no reteniendo: Señor, no te lo lleves, aquí lo queremos. Pero ¿cómo lo vamos a querer? Pues sanadito, para que no sufra, o que descanse, se vaya con el Dios Todopoderoso para que pare de sufrir. Y esa oración la podemos ver en el capítulo 57 de Isaías, que dice: cuando el justo muere, hay que entender que de la aflicción es recogido para que no sufra, sino para que descanse en paz. Capítulo 57 de Isaías, en los primeros versículos, ahí está esa porción que les he dado. Así que seamos, como diría, gente prudente, y no pensemos solo en nosotros, pensemos en que nuestro familiar no sufra, descanse. ¿Y cómo? En dos formas: o sanándolo para que disfrute con nosotros otro tiempo, o llevándoselo, pero que no sufra. En el nombre de Cristo, este consejo les va a ayudar. Pero para esa oración definitiva deben ponerse de acuerdo los que estén allí en casa, los familiares.
de que hay que pedirle a Dios así. Porque cuando alguien no está de acuerdo y dice, no te lo lleves, ese es el que va a estorbar para que la voluntad del Señor no le damos permiso. Y como Él nos ama tanto que nos concede retenerlo allí más. Pero, por favor, seamos tolerantes pensando en el que está sufriendo. ¿Y cómo va a dejar de sufrir? Siendo sanado, o que se vaya en su eterno descanso. Porque es lo que dicen las Escrituras con respecto a enfermedades que son ya para llevarnos. Por ejemplo, el profeta Eliseo, dice la Escritura, y enfermó Eliseo de la enfermedad que había de morir. Entonces hay enfermedades que son ya de las cuales hemos de morir. Cuando no es esa, nuestra oración de fe sanará el enfermo. Y si clamamos y no sana, entonces tenemos que ponernos de acuerdo para decirle al Señor, no queremos que sufra, sánalo para que disfrutemos su compañerismo, o llévatelo, pero que no esté sufriendo. Ese es un divino consejo que les va a ayudar. Dios los bendiga y los guarde. Amén.